Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Yo soy Pepe Robles. En la conducción, como siempre, está Daniel Martín. Esto es Geopolítica y Trabajo. Estamos con Rubén Cortina, mi compañero de programa. Vamos a tocar un tema, ¿no es cierto, Rubén? Muy interesante. Que es la geopolítica del peronismo. Y vamos a invitar a Aníbal Torreta. Aníbal Torreta, dirigente sindical del Sindicato de Empleados de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar del mismo tema. Exactamente. Así que, bueno, como siempre hacemos nosotros un informe previo, basado en 3 o 4 puntos. El peronismo, y Perón puntualmente, pero varios miembros del peronismo también, han tenido mucha elaboración en materia geopolítica y han sido precursores de muchos conceptos geopolíticos, incluso a nivel internacional, como la política de bloques, el mundo multipolar, la no alineación, la importancia de la ecología para la geopolítica, una cantidad de conceptos que hoy son normales, pero que no eran normales antes de la mitad del siglo XX. Así que vamos a avanzar un poco. Poneme, Daniel, la primera imagen. Yo creo que si vamos a hablar de geopolítica y trabajo, lo primero de todo es tener en cuenta esta frase de Perón. Tiene varias frases similares. Esta es una frase de su libro La Hora de los Pueblos, que es de 1968, en donde expresa la importancia que tiene la política internacional en el mundo. Él dice: hoy todo es política internacional que juega dentro o fuera de los países. Es más amplia la frase, pero básicamente es eso. Sí, también dice más profundamente que este concepto, inclusive cuando dice la política es la política internacional. Sí. Después él lo atenúa, porque también habla de que la política nacional es importante y que tiene que haber un equilibrio. Hablábamos en el programa sobre Francisco el otro día, hablábamos de un concepto similar también, de que hay que equilibrar lo que es nacional y lo que es internacional, ni tan excesivo, ni ser nacionalistas tan excesivos, sí, y egoístas, claro. Sí. Ni ser mundialistas sin diversidad. Pero lo importante es que darle importancia a lo internacional. En general, los medios de comunicación ni hablan de política internacional, y cuando hablan de política internacional hablan de cuestiones poco analizadas en contexto, ¿no? Sí. Poco, no sé, le puso aranceles Trump, pero no siguen la noticia, y no se entienden bien. Se entiende. Sí, no hay explicaciones de ningún tipo. No hay explicaciones, en general hay mucha noticia sobre Estados Unidos y Europa, pero hay pocas sobre el Asia y sobre África y sobre China o Japón o Corea. De todo eso prácticamente no hay información. Así es. Entonces el mundo de algún modo se deforma y pareciera que el mundo, como a veces dicen, el mundo nos exige, y el mundo ese que nos exige es Estados Unidos. Sí, claro, seguro. Que no es el mundo. Sí, Así que darle esta importancia me parece que es el primer concepto. Entender que sin análisis, que es algo de lo que hacemos nosotros acá. Cuando decimos geopolítica y trabajo estamos hablando de eso. Bueno, y esto, ¿por qué pasa cómo esto? Juega. Claro, ¿por qué pasa esto? Claro. Más allá de que pase, ¿por qué pasa? ¿No? Claro. Lo segundo, poneme la número 2. Daniel, un poco para seguir un poco la evolución de cómo ha sido esto. Eso que está ahí es un viejo discurso de Perón que lo dio en secreto en el Consejo de Guerra en 1953, en la Escuela Superior de Guerra, creo que la da. Y es secreto, es un discurso que permanece secreto hasta el año 68, donde lo publica en el libro ese que está ahí, Latinoamérica, ahora o nunca. Ahí, en este discurso, que en realidad es del 53, Perón explica su política del ABC. Argentina, Brasil, Chile. Y explica que el mundo que viene es un mundo de mucha
de mucha tensión internacional y de mucha lucha por las materias primas y por los alimentos y por la tecnología, y que los países más débiles del mundo debían unirse en grupos y que en América Latina había que unirse en toda América Latina. Una gran visión, teniendo en cuenta lo que pasó después en la década del 90 del siglo pasado con la creación del Mercosur. Una ¿no? gran visión, es un antecesor del... Porque el Mercosur tampoco está limitado a los 4 países fundadores. No, no, claro que no. Se expandió Bolivia, se expandió Venezuela, sí, hay toda una idea. Hay varios observadores, claro, Chile es observador. Una cosa parecida. Entonces, Perón lo que decía era que había que empezar por Brasil y Chile. Y Brasil finalmente no se suma por las presiones de Estados Unidos, pero sí se suma Chile. Y Perón visita Chile y es una recepción apoteósica, 500.000 de personas en las calles, vivándolo a Perón y tirándole flores y una cosa impresionante. Bueno, así que efectivamente se formó el AC, el grupo AC. Chile no llegó a integrarse y Estados Unidos terminó bloqueando esa iniciativa, que después tomó cuerpo en la UNASUR, en el Mercosur, en la CELAC. Es decir, muchísimos años después, esa visión que tuvo Perón, claramente bloqueada de Estados Unidos, porque Estados Unidos no admite organizaciones en las que no esté, americanas, en las que no esté Estados Unidos. Exactamente. Y así que, bueno, ese es el original de lo que sucedió. Acá hay algunas cosas interesantísimas, porque acá Perón habla de la superpoblación y de la superindustrialización, habla también. La superpoblación ya sabemos que efectivamente sucedió. Hoy el mundo tiene más del doble de lo que tenía hace 70 años de población. Y la superindustrialización me parece un concepto muy interesante, porque él lo ve como negativo y positivo. Pero como negativo, la mayoría de los problemas materiales y espirituales, dice, van a venir de la superindustrialización. Y me parece muy interesante que haya visualizado este lado negativo, que hoy se ve claramente en los medios, en las redes sociales, en los discursos de odio. Perón tenía una visión geopolítica extraordinaria, ¿no? Parecía que tenía el túnel del tiempo hacia el futuro claro, ¿no? Lo mismo aconteció con el tema del medio ambiente, el tema de la limitación de recursos, en todos esos temas que tienen que ver con esto de la geopolítica. Sí, claro. Perón ha sido brillante, realmente brillante, y con mucha anticipación además. Porque vos fíjate, vos estás hablando del año, la visita de Perón a Chile fue en el año 53. 53. Y el Mercosur, el Mercosur se conforma en el año 91. 40 años después. O sea, la visión, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Esa capacidad de ver hacia dónde van las cosas, realmente increíble. Acá en este discurso del 53, en la Escuela Superior de Guerra, es donde dice: el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Esa famosa frase de él la dice en ese momento, pero la dice en secreto. Es interesante esto, que ese discurso le ha permanecido secreto hasta el 68, que se la da a una editorial uruguaya para que la publique. Él estaba exiliado y en Argentina no se podían publicar cosas peronistas, ni decía el nombre de Perón. Ni decía el nombre de Perón. Y ahí es donde él da este libro, y se publica este libro, Latinoamérica ahora o nunca, que incluye este discurso. Así que el ABC no solo fue un discurso, fue una práctica, porque efectivamente se firmó el tratado y se avanzó en eso con Chile. Con el que a veces hay toda una imagen de que Chile y Argentina compiten y son enemigos unos del otro, pero Perón tenía una clara visión, es decir, Chile y Argentina, Brasil obviamente también por su tamaño, pero Chile y Argentina son bioceánicos juntos, claro. Separados no. Y eso te cambia 100% tu ubicación mundial. Sí, de hecho Estados Unidos desarrolló toda una política después del ALCA de priorizar el acuerdo bilateral con Chile, ¿no? Claro, y separar a Chile lo más posible de Cono Sur, ¿no? Todo lo bilateral. Así que el presidente de Chile era Carlos Ibáñez del Campo, que fue el presidente que recibe a Perón en ese momento y firman el ABC, en el que Brasil estaba de acuerdo, pero finalmente no se logra concretar. Defecciona.
Así que, segundo componente de la geopolítica, ya estamos viendo, ¿no?, de esta geopolítica del peronismo, darle importancia a lo internacional, pensar en un bloque sudamericano que puede empezar con 2 países y después se van sumando otros países, algo muy parecido a lo que hizo el Mercosur. Y el tercer punto, si me pones, Daniel, la imagen 3, es la tercera posición y el proyecto nacional, que vos mencionaste recién cuando te referiste a la ecología. La tercera posición, la primera vez que se esboza es ese día, ¿no? Acá hay unas efemérides peronistas que dice que el 6 de julio de 1947 es cuando Perón, la primera vez que Perón anuncia la tercera posición. El discurso es un discurso a los pueblos del mundo. Claro. Exactamente. Es un discurso a los pueblos del mundo. Perón no menciona el término tercera posición en ese discurso. Habla de paz, el mundo está viviendo el inicio de la Guerra Fría y el peligro enorme de desaparecer en una guerra nuclear, y Perón llama a la paz. Entonces, en ese concepto, él empieza a decir de que no hay que tener ni totalitarismo de derecha ni totalitarismo de izquierda, ni extremismo de derecha ni extremismo de izquierda. Ese es el concepto, para poder tener un mundo en paz, sin hegemonías. Es una tercera posición, digamos. Ahí surge. Ahí surge, claro. Porque ni de un lado ni del otro, ni del capitalismo individualista, ni del totalitarismo colectivista, ¿no es cierto? Que eso para tener paz, para que haya paz en el mundo, claro, y sin hegemonías. Él imagina un mundo sin hegemonías. Que hoy que se habla tanto de que la hegemonía es indispensable, que tiene que haber una hegemonía, que siempre hubo hegemonía y siempre habrá. Por lo tanto, si Estados Unidos deja de ser el país hegemónico, lo será China. Pero no soñaba con un mundo que a una hegemonía le siguiera otra hegemonía. No, claro. Soñaba con un mundo donde los países pudieran convivir con sus diferencias sin hegemonías. La tercera posición. Entonces, la tercera posición, pensá la época donde todavía no estaban los no alineados, el movimiento de no alineados, que establece un poco la diferencia del movimiento de no alineados con las ideas geopolíticas del peronismo, es que el movimiento de no alineados no contemplaba los bloques regionales. Claro. Era el tercer mundo, todo en bloque. Ahora contempla. En los últimos años empezó a contemplar los bloques regionales, pero Perón entendía el mundo como naciones independientes, bloques regionales y un mundo donde sin hegemonías, donde se equilibren todos esos... Multicéntrico, digamos. Globalización con regionalismo, claro, con nacionalismo. Claro, todo, claro. Todo armónicamente, lo más armónicamente que teóricamente estaríamos yendo hacia una cosa de esa naturaleza. Muy ¿no es parecido. Cierto? Es decir, frente a lo que fue la globalización salvaje neoliberal... hoy hay más bloques que nunca. Hay una reacción desde el proteccionismo, pero al mismo tiempo, como lo decimos siempre, la economía del futuro parece una economía de bloques. Y el peronismo también ahí, Perón ahí también evidentemente veía el asunto, ¿no? Sí, y esto permite, pensemos que muchas de estas ideas que surgieron del peronismo y de Perón fueron continuadas, porque no es que la Argentina formó parte del movimiento de países no alineados y siguió siendo. Todos los otros gobiernos mantuvieron, si bien como observadores, pero tanto los militares como los radicales, como el menemismo, como el kirchnerismo, como el macrismo, mantuvo la pertenencia como observadores. De hecho, el gobierno de Ilía, por ejemplo, con el tema de Santo Domingo. Sí, claro, pero digo el movimiento no alineado. No, el movimiento no alineado. Pero la Argentina perteneció a este movimiento en todos los gobiernos. Más, Milei no se fue. Seguimos perteneciendo como observadores. Al movimiento de países no alineados. Es decir, hay una continuidad de concepción nacional, de línea nacional que mostró Perón, y como decís vos, que ya tenía raíces
en Irigoyen, Claro. con esa defensa de lo latinoamericano, la invasión de Santo Domingo de Estados Unidos, ¿no? Y en el proyecto nacional, que es del 74, su última gran obra, Perón trae todos estos conceptos geopolíticos y le agrega lo ecológico y Claro. la contaminación. Claro. En una época que no se hablaba de eso. Recién unos años atrás había aparecido el Club de Roma y era visto como, bueno, mirá la contaminación, pero Y nombra a una mujer como secretaria de Medio ¿Quién? Ambiente. Nombra a una mujer como secretaria de Medio Ambiente en el 73. ¿Ah? ¿No sabías? No. Bueno, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero está eso, ¿eh? Mirá. Y un tema fundamental me parece a mí. Perón acá es donde habla del mundo polisectorial, dice, pluripolar, dice. Él habla de un mundo pluripolar. Mirá, 74. Un mundo pluripolar. Y habla de la necesidad de una agenda mundial global. Hay cosas que solo se pueden resolver a nivel global, dice él, y que son fundamentales. Lo dice en el 74. Increíble. Increíble. Y hoy están en esa cosa media ridícula de que o todo es global o nada es global. Nada de globalismo, todo globalismo. Ultranacionalismo y antiglobalismo o antinacionalismo, y como si no hubiera la posibilidad de un mundo unido, equilibrado en base a naciones. Pero por supuesto. Y con una agenda mundial. ¿Quién va a resolver los problemas que tiene el mundo? Los problemas globales del mundo. ¿Sí, seguro? ¿Quién? ¿Alguien? Así que finalmente llegó nuestro invitado. Yolanda Ortiz. Ah, Yolanda Ortiz es la secretaria. Perón crea en 1973 la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y designó a Yolanda Ortiz al frente de la misma. Visión. Llegó nuestro invitado. Bueno, entonces terminamos. ¿Está acá? Sí, está acá. Terminamos con esto, que es más interesante. Poneme la placa 4, Daniel, por favor. Mirá qué interesante esto, que es lo de Jauretche. Jauretche tiene este maravilloso libro que es Manual de Sociedades Argentinas. Así es. Y hay una parte en donde él trae a un geopolítico uruguayo, peronista, Metol Ferré, claro. Peronista y partidario de la teología del pueblo. Así es. La argentina teología del pueblo, pero él fue uno de los principales, que un uruguayo. Y trae estas cosas que a mí me encanta, porque él acá, Metol Ferré, defiende una postura geopolítica que no sea ni mundialista ni localista. Entonces, Jauretche dice, no hay que ser ni isla ni océano, ni pueblerinos ni ciudadanos del mundo. Son dos formas de escapismo. Interioridad pura o exterioridad pura. Para unos la historia se hace en cualquier lugar menos aquí, y para otros la historia se hace solo aquí. Claro. Es una manera de renunciar a hacer historia. El rasgo común de nativistas y oceánicos es que no se entiende el país. Claro. Maravilloso. Maravilloso. En este momento me parece, y es lo que dice Francisco. Metol Ferré, uno de los fundadores del Frente Amplio. Uno de los fundadores del Frente Amplio. Uno de los fundadores del Frente Amplio. Ayer murió Pepe. Nuestro sentido homenaje. Nuestro, ¿no? Pepe, así que vaya también un homenaje a él. Así que bueno, esto sería un poco así una visión a vuelo de pájaro de la riqueza que tiene la geopolítica para el peronismo. Y ahora vamos a vamos a hablar con los que saben, como decimos siempre. Hacemos un cortecito de medio segundo.
Bueno, acá estamos de nuevo con nuestro invitado. Rubén, por favor, presentarlo, son amigos. Un amigo, sí, es Aníbal Torreta. Aníbal, gracias por estar con nosotros. Aníbal es secretario de organización del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Y SUTECBA, y tiene una particularidad. Mi sindicato, perdón. Ah, tu sindicato, sí, claro. Eres jubilado municipal, así que... Bueno, pero tiene una particularidad, que es un historiador del peronismo, y además tiene una vocación muy importante, que es docente, pero docente de trabajadores, delegados y dirigentes sindicales, porque él está permanentemente dando clases a la juventud sindical de la CGT en relación a la historia del peronismo, a lo que fue el peronismo para el país, a lo que es el peronismo, y además en este caso particular está como candidato a legislador en la lista de Santoro. Ajá. Con lo cual es un poco el encargado de llevar la voz de los trabajadores a esa lista, que no está encabezada por un peronista, pero que no nos cabe duda que Leandro es un tipo muy transparente, muy serio, y está haciendo una gran campaña. El otro día estuve en un acto, yo hablé ahí en ese acto y comentaba, seguramente vos por la experiencia que tuviste ayer lo debes en el acto, que la mayoría de nuestro cuerpo de delegados de Comercio Capital, que es cerca de 1000 y pico delegados, van a votar por Leandro. Así que el voto nuestro lo tenés asegurado. Así es, estuvimos ayer con los compañeros, así que gracias, aprovecho el espacio para agradecer a los compañeros de Comercio, a Carlos, a todos los delegados que estuvieron. Bueno. Un acto emotivo donde pudimos expresar por qué integrábamos esa lista, claro, desde nuestra posición de hombres del movimiento obrero y fervientemente peronistas, claro, ¿no? Sí, porque claro. es esa conjunción. Elegimos un tema para hoy que obviamente es un tema muy amplio, que tiene que ver no solo con la historia del peronismo, sino con lo que ha significado, con este mundo en donde se habla bastante, cada vez más, a veces con poco fundamento. Hablábamos recién con Pepe de los temas internacionales. Entonces, como nos llamamos, el programa se llama Geopolítica y Trabajo, queríamos hablar un poco de tu visión sobre la cuestión de la geopolítica mirada desde la historia del peronismo y desde el peronismo. ¿Cómo ves eso? A ver, yo estaba escuchando al profe desde detrás de la pared y bueno, la verdad que creo que lo dijo todo. En primera instancia, el general Perón, en conducción política ya, que no es nueva, pero sí es moderna, plantea que la política dejó de ser nacional y se transformó en una política internacional. Es decir, ya la política no es nacional, la política de cabotaje no existe, es internacional. De ahí que el peronismo siempre planteó el tema de la regionalización. No es nuevo, el compañero hablaba del ABC. No por casualidad Perón rescata a Ugarte y Ugarte termina su día siendo funcionario del gobierno peronista. El tipo que crea la ideología, entre comillas, Manuel Ugarte, un socialista. Ugarte, un hombre que no era de nuestro partido, pero se integra a nuestro movimiento. Y una persona que defendió a capa y espada el latinoamericanismo, por llamarlo de alguna manera, que fue olvidado hasta por los propios, y Perón lo rescata. Como también rescata a los muchachos de Forja que hablaban de estas cosas. Que eran radicales. Entonces, esta lógica del gran frente nacional para construir la patria americana. Yo creo que el peronismo es, por lo menos en nuestro continente y en nuestro país sobre todo, es la base yo creo que es el único movimiento que planteó posiciones geopolíticas desde una visión de no un nacionalismo cerrado, ¿no? Por eso yo creo que a veces hablan compañeros a los cuales yo quiero mucho, que son compañeros peronistas, que no coincidimos hoy en las listas, pero coincidimos en que amamos el peronismo, que es como que están planteando ese nacionalismo cerrado de la Argentina cerrada, y Perón nos planteaba otra cosa. No una integración comercial, pero se hablaba del Mercosur, fue un intento, no social ni cultural, pero por lo menos fue un intento comercial. El ABC ni hablar. Que el ABC dio sus frutos, porque no pudo Brasil, pero Chile se quedó, después vino Paraguay. Bueno, después vinieron las bombas y el exilio, pero se plantó la bandera de la unidad latinoamericana.
Y tiene una lógica desde todos los puntos de vista. Yo ayer visité en el marco de la campaña electoral una fábrica de cerámica, que agradezco a los delegados y a los trabajadores. Y yo les decía, me dieron para que tocara una pieza que estaban haciendo. Digo, imagínate si esto vos lo pudieras vender a 660 millones de compradores que son los habitantes de Latinoamérica. Entonces la lógica de Perón no era una lógica solamente... América Latina como mercado interno. Pero claro, nunca han querido, siempre nos han querido romper, han querido cooptar a Brasil como como dicen los pibes cuando son chicos, el más mejor amigo de Estados Unidos, y entonces por su colaboración en la Segunda Guerra Mundial le dieron fierro y lo transformaron en el gendarme de Sudamérica. Pero se puede. Sí, sí, claro. Se puede porque se pudo con el UNASUR, con Néstor, con Chávez, con el recientemente desaparecido Pepe, a quien Mandamos nuestro homenaje. Un abrazo de los trabajadores municipales, que acá somos 2. Y se puede. No hay una lógica posible de cierre. Habrá que ver cómo se juegan las piezas del ajedrez en este mundo que a veces se tiran de cabello. A veces veo compañeros nuestros que, viste, quieren salir de los brazos de Estados Unidos y tirarse ciegamente en los brazos de China. No sirve. Y yo digo, si somos América, ¿no? Si somos unidos, estamos fuertes, podemos cuidar nuestro mar territorial donde están nuestras riquezas vitícolas, porque nosotros no tenemos una marina fuerte, pero Brasil sí. Y nosotros tenemos un ejército experimentado, pero Brasil no, porque tuvimos una guerra de última generación hace algunos años atrás. Pero digo, la experiencia. Sabemos que Chile es una joya de la corona británica, pero el gobierno, no el pueblo. Entonces, si trabajamos en la lógica continental a través de los pueblos, ¿qué es lo que hizo Perón con los agregados sindicales en las embajadas? Y lo que hizo con el Atlas, que era una organización sindical latinoamericana, que vos lo sabés mejor. Se disolvió en el 55, en el 56. Sí. Que tenía que ver con esta lógica de solidarizarse en forma concreta, incluso con el golpe de Estado que le dieron a Arbenz. Hubo participación activa del Atlas. Es decir, sí, claro. Y no era un sello de goma. No, sí, y aparte fue una forma también estratégica de frenar una ORIT, Organización Regional Interamericana de Trabajadores, que estaba en una posición absolutamente golpista contra Perón. Esta es la realidad, ¿no? Sí, después hubo cambios allí, bastante más adelante, pero Atlas significó eso. Lamentablemente no siguió, se disolvió en el 55, 56. Pero esa era la idea, ¿no? La idea de plantar una... Me parece interesante el planteo que haces, yo por lo menos lo avalo, y poco Pepe seguro que también, que es esta cuestión de mirar el lado económico comercial también, no solamente el lado estrictamente vinculado a los próceres de América Latina, que tienen que estar, Bolívar, O'Higgins, San Martín, sino mirarlo desde el punto de vista de lo que significaría para nuestros trabajadores. Que es avanzar en un mercado interno de millones y millones de personas que consumen productos con valor agregado. Absolutamente. Y podríamos evitar el proceso de reprimarización de nuestra economía. Pero ¿no te parece que también incluso hasta el propio peronismo, por más que Néstor lo impulsó, etcétera, etcétera, es como que falta un debate dentro del peronismo con esto? Bueno, dentro del movimiento falta debate en todo. A ver, nosotros estamos llevando adelante un proceso electoral, pero tenemos que llevar adelante el proceso de lo importante que es la reconstrucción del movimiento. Por eso en el medio de la campaña, cuando vos me dijiste vamos a hablar de este tema, hice una pausa en la campaña, que es lo urgente, y me vine a lo más importante, que tiene que ver con lo de fondo. No porque no sea importante esta elección, que para mí es estratégica, pero ese es otro tema. Pero absolutamente, no hay un debate. Nos está faltando, para que haya un debate tiene que haber una conducción estratégica. No hay una conducción estratégica que por un mandato del general Perón el 23 de mayo del 74, un poquito antes de morirse, donde nos dice el movimiento necesita una conducción colegiada, te voy a pasar el discurso, donde estén todas las salas del movimiento integradas en esa conducción. Cuando eso pase, y todos dejemos de ser vedette, porque somos todos vedette, yo soy candidato y soy vedette, cuando eso pase, vamos a darnos este debate, porque vos escuchás peronistas que están en los medios que hablan de un nacionalismo cerrado, hablás de los otros que se quieren tirar de cabeza con China, hablás de otros compañeros que
no les importa nada la geopolítica. La geopolítica, claro. Esperá, escuchame, se están llevando nuestros alimentos, nuestros recursos naturales, ¿cómo los cuidamos? Y Perón siempre tuvo esta visión. Digo esto porque si ustedes hurgan un poco en los escritos y en la documentación del Instituto Antártico, en la época de Perón, el general hablaba de la Antártida latinoamericana. Busquen. Sí, decir, lo hemos hablado acá. La lógica del general, porque además Perón si algo no era tonto y sabía que solo no podíamos. Claro, obvio. Y no podíamos solo en esa época donde teníamos un Estado fuerte, un ejército fuerte. Ni Brasil solo puede. Armó la Marina Mercante. En el mercado mundial, Brasil solo no puede. Esto se lo dije yo en una reunión, estaba en la CGT en ese momento, a los empresarios. Mira, ustedes tienen un problema, ustedes, a los brasileros, ustedes tienen un problema, ustedes quieren entrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y quieren entrar al G7, pero tienen 70 millones de pobres. Y ahí no hay países que tengan 70 millones de pobres, hay países ricos. Entonces, Brasil solo tampoco puede. No. Tampoco puede. No. Y bueno, y los países que sus gobiernos han decidido ser gendarmes en la región de Gran Bretaña, algunos, de Estados Unidos, los pueblos suelen votar, suelen elegir, ¿no? Ha pasado con Bolivia, ha pasado con Paraguay. Lo que pasa, claro, que los pueblos hoy carecen de grandes organizaciones libres del pueblo que le den cohesión a los compañeros, que no tienen todos en Latinoamérica la suerte de tener un movimiento obrero como el nuestro, claro, que está en condiciones, pese a todos nuestros errores y a todas nuestras mezquindades y a todo lo que se nos ocurra decir, que pueda ser columna de un movimiento y hasta cabeza, si es necesario, de un movimiento revolucionario. Y cuando hablo de revolución, que nadie se agarre los pelos, yo hablo de la revolución en paz. Nosotros siempre ganamos por el voto popular, siempre nos echaron por las armas y nunca volvimos por las armas. Y en paz, jamás. En paz. Siempre fuimos las víctimas de todo esto. Las bombas nos las han tirado a nosotros, a la cárcel han ido a dar los huesos a nuestros compañeros, mi padre, uno de ellos. Es decir, nosotros hablamos de una revolución como cambio de un sistema. No hablamos de terminar con el capitalismo, pero sí decir, bueno, capitalismo productivo, un capitalismo que vaya... humanista. Que si vendemos petróleo, con los dólares abramos fábricas, no que hagamos especulación financiera, y humanista. A ver, yo no soy de peronizar a Francisco, porque Francisco representó a 1.500 millones de personas en el mundo. Lo que digo es que Francisco, en su visión cristiana y humanista, hizo conocer al mundo justamente la parte social y geopolítica del peronismo, que hablaba de la universalización y no de la globalización, ¿no? De la búsqueda yo voy a decir como lo hablan ahora, Perón hablaba, y lo decía de otra manera, la búsqueda de consensos para resolver los problemas de los pueblos en paz y en complementariedad. Perón hablaba de la complementariedad. No es necesario, viste, ir con un ejército, de hacer pelota. Y cuando aparece, anda por ahí un africano que unificó tres países de África, que en este momento no me acuerdo el nombre, un coronel, que empezó a cobrarle, como tienen diamantes y tienen petróleo y tienen una cosa, le empezó a cobrar a los chinos y a los norteamericanos y a los franceses le cortó el recurso porque fueron esclavos de los franceses, claro, durante muchos años. Bueno, ya le empezaron a mirar el ojo. Después les voy a pasar el dato del tipo porque es interesante. Hay focos de resistencia en el mundo, pero aislados no se puede. Hablaba el profe, ¿no?, recién de los no alineados. Bueno, fue un gran intento. Más allá que la tercera posición es una cosa y los no alineados era otra. Por ejemplo, Videla estaba encolumnado en los no alineados y no tenía un pomo que ver con la tercera posición, pero era un camino. Néstor fue el último intento serio con Lula, con Pepe, con Chávez, con Evo, de generar alguna cosa así. Un banco de rescate internacional, que era el Banco del Sur, que no pudo funcionar, no pudo ser, pero está ahí, el embrión está ahí, ¿no? Lo que se siembra no se muere. Por ahí tarda en florecer, pero está ahí. Sí, ahí hablábamos con Pepe el otro día, yo siempre insisto con esto porque me impactó mucho. Yo estuve en la CEPAL y en la CEPAL claramente te dicen que la economía, bueno, ellos lo que decían era que la economía de post pandemia, yo te lo comenté, iba a ser una economía de bloques. Y la verdad que era es un buen análisis.
si nosotros avanzamos en una constitución de un fuerte bloque latinoamericano, tenemos posibilidad de jugar un rol en el mercado mundial. Y en el esquema de este armado, de algo que comentaba Pepe, de este armado más multicéntrico, sin tanta hegemonía, ¿no? Que, como dice él, Perón ya decía, Perón daba a entender de que no creía en el tema hegemónico, es decir, creía más bien en una cosa más... Hay una cosa fundamental que a veces no se tiene en cuenta, que es esta cosa matemática, no es matemática, esta cosa dogmática de pensar que primero estaba Holanda, después estuvo Inglaterra, después estuvo Estados Unidos y ahora va a estar China. No funciona así. Occidente sí gobernó el mundo, porque Occidente se quedó con América. Occidente, que era una parte chiquita del mundo, se quedó con toda América y después colonizó el resto del mundo. En ese momento había 40 países nada más, todos los demás eran colonias. Hoy hay 200. Todos esos 160 adicionales eran colonias europeas. Entonces, China no está en la situación que estuvo Europa cuando descubrió América. China es un país importantísimo, milenario, pero en ningún modo puede ser hegemónico, porque no tiene el poder que tuvo Occidente al descubrir América. Nosotros vamos a un mundo mucho más equilibrado. Bueno, sí, multipolaridad. La figura de Francisco el poliedro, ¿no? Francisco hace una similitud que dice el globalismo es circular, es un todo, ¿no? Exacto. Sin posibilidad de debate, de debate, de nada. Es la imposición, un imperialismo redondo. Entonces, en vez de nosotros vamos por el poliedro, que es una figura que tiene distintas caras, distintas, tienen forma distinta, pero están todas unificadas en una sola figura. Que es un poco lo que plantea el peronismo, ¿no? Que con sus distintas... Sí, ni nacional, lo que decías vos antes, ni nacionalismo cerrado, ni globalismo indiferenciado. No. Cuando nos quisieron vender el fin de la historia, claro, y empezaron los tiros en la ex Yugoslavia, ¿viste? Que el fin de la historia, una locura. Fin de la historia, pensamiento único. Sí, a mí me acuerdo que me decían que bueno, ahora con el tema de la globalización y con este tema del fin de la historia se van a acabar las situaciones bélicas o prebélicas. Las guerras. Y si no, y daban el ejemplo de Argentina-Brasil, que cuando estalla la globalización y empieza a hablarse de Mercosur y toda esta cuestión, baja la conflictividad en la zona Misiones, Estado de Paraná y Estado de Paraná de Brasil. Está bien, es cierto eso, pero a los pocos años ya había 40, 50 conflictos armados en toda parte del mundo. Incluso acá, Venezuela, claro. Ecuador y Perú. Claro, ¿te acordás? Claro, el enfrentamiento entre Ecuador y una exacerbación de la riqueza. Absolutamente, pero bueno, yo creo que es imposible asumir los nuevos desafíos en soledad y no por irme por el lado teológico, cuando el nuevo Papa León XIV plantea el porqué de su nombre. Te iba a preguntar, sí. Plantea que, porque cuando estuvo fuerte la lógica de la revolución industrial, León XIII plantea las encíclicas, y hoy viene la inteligencia artificial a plantearse como una nueva lógica de revolución tecnológico-industrial, y no vamos a permitir que eso sea el fin del trabajo. Claramente lo dijo así, no anduvo con vueltas. Bueno, ahí está la lógica de cuando se siembra bien. Creo que ahí fue el trabajo de Francisco en sembrar esto, la visión estratégica de la Iglesia que se va adaptando a los tiempos en defensa del ser humano, y creo que pasa por ahí, pero para poder frenar esto vamos a tener que tener una unidad latinoamericana, pueblos fuertes y organizados, estados ordenados, y de alguna manera que tiene que ver con nuestra participación en esta elección, frenar fuertemente a esta cosa que llaman derecha, que no es nada, pero que son estas nuevas derechas, 5 estrellas, todas estas cosas que andan pasando en Italia, y que acá pasaron con este formato burdo de una secta que nos gobierna, que llegó con el voto popular. Yo creo que está basado, y no por tomar partido, tomo partido, obviamente tengo partido, pero es básicamente un movimiento basado en la desesperación. Se está viviendo no solo en Argentina, sino en todo Occidente. La gran decadencia de la clase media está produciendo una sensación de frustración. Los jóvenes de hoy viven mucho peor en Occidente, viven mucho peor que sus padres. Sí. Eso es desesperante para los padres
y para los jóvenes. No pasa en Oriente eso, Tenti, ¿eh? No pasa en Corea, no pasa en Taiwán, China, India, Indonesia, no pasa eso, al revés pasa. Y el otro es el odio, porque la salida del odio es una salida fácil. Ya yo odio, le echo la culpa a alguien. La culpa es de los judíos, la culpa es de los cucas, la culpa es de los zurdos, la culpa. Y eso es una manera de descargar esa desesperación, es decir, ¿por qué me pasa a mí? Por culpa de los zurdos, los cucas, los judíos, los árabes o lo que fuere. Es un fenómeno de desesperación y odio. Con eso no puede ir a ningún lado, obviamente. No. Que está aparte manejado, digamos, hay un libro muy interesante, Los ingenieros del caos, que de alguna manera explica cómo llegan estos pseudo movimientos al poder y que tienen que ver con cómo se exacerban los odios, los miedos, desde un formato que tiene que ver con las redes y demás, que captan sectores duros y después lo masifican. Es muy interesante porque muchos de nosotros no la vimos venir, ¿no? No. Y yo pensé que era un fenómeno pequeño y pasajero. Cómo inventaron 5 estrellas, cómo inventaron en España, ¿no? Cómo ganó Trump la primera elección. Hay toda una banda de Bolsonaro, tipos que manejan, los alemanes. Es así, pero hay tipos atrás que no se ven, que manejan esta cuestión con mucha guita. Bueno, el litio se lo quiso llevar en los Mac, no vino por otra a llevarse el litio, y bueno, acá se juegan intereses muy fuertes. Aníbal, ¿y cómo estás viendo un poco el escenario, visto desde Argentina, pero dejando ahora la cuestión de Argentina y con un sur de lado? ¿Cómo estás viendo el mundo en general, la cuestión internacional en general, desde el punto de vista político más que geopolítico, digamos, ¿no? O sea, que este enfrentamiento, los aranceles implicaron un enfrentamiento, no implicaron un enfrentamiento, ahora bajó Estados Unidos, también bajó China, ¿no? Yo creo que en algún punto los tipos tiran de la cuerda y se fijan hasta dónde. Lo que creo que los dos continentes que de alguna manera, uno por la historia y otro por la esperanza, uno que hizo grande al mundo y otro que somos la esperanza, que somos nosotros, que es Europa y América Latina, estamos siendo los que estamos perdiendo en este juego, porque sobre todo América Latina, que no encuentra esa unidad. Yo creo que los tipos no van a apretar los botones, pero eso va a depender un poco también de cómo juegan los otros actores y si nosotros no dejamos en soledad a estas experiencias que hay en África, de intentar ser esa tercera posición de la que hablaba el profe. Está todo muy confuso. Creo que hay una nueva revolución tecnológico-industrial que puede desplazar masivamente mano de obra, generar grandes migraciones, como fue en la Edad Media, como siempre las hubo, no son sorpresa, pero que esto te va a generar composiciones sociales distintas. Este es el gran problema en Europa por las migraciones y sobre ese temor se montaron las derechas para ganar las elecciones. Es como si fuera que está todo concatenado. Futurología no puedo hacer. Yo creo fervientemente que la salida es en América con la unidad, claramente con la conducción de los movimientos nacionales y populares en cada una de las naciones. Los peronistas no imponemos nada. En Argentina se llama justicialismo, que tenemos mucho para dar en esa discusión internacional, no con este presidente que cada vez que va a un foro internacional, digamos, no quiero hablar, ni lo menciones, no lo quiero, ni lo menciones. Entonces estamos en un problema internacionalmente nosotros. Sí, estamos en un problema. No, pero no porque digan, no, va a poner una base en Tierra del Fuego, porque eso se pone y como se pone también se saca. Digo, lo que a mí me preocupa es tener en esta lucha internacional, donde nuestros pescados, nuestra riqueza vitícola no se la llevan nada más que los chinos, se la llevan los españoles, los belgas, no tener una marina mercante, no tener una protección de los mares continentales de Brasil y de Argentina en unidad. Esas cosas me preocupan. Hay un elemento optimista en América Latina, que es que a estas nuevas derechas les cuesta mucho consolidarse. Macri fue derrotado, Milei está por verse, Bolsonaro fue derrotado, en México
se consolidó Fantástico lo de México. el grupo. En Colombia, que era el lugar donde la derecha tradicional ganaba siempre, fue derrotada y mal. En Uruguay ganó nuevamente el Frente Amplio, y tampoco pudo reelegir el gobierno conservador. Es decir, hay una debilidad estructural de estas derechas o de estos sectores conservadores en América Latina, y más bien hay un predominio de sectores populares. Es bastante optimista en ese sentido, como que puede haber un rebrote. Sí, pareciera que en Argentina estamos en deuda con eso, ¿no? Si hacemos bien las cosas... Hoy. Mirá, Pero no hace 10 años. No, hace 10 años no. Pero mira, yo decía en las reuniones de campaña, lo dije con los compañeros de comercio, planteaba que la importancia de esta elección en la ciudad, viste que en las grandes capitales se está ganando la derecha en el mundo y qué sé yo, y nos asustamos todos, que para mí la estrategia de esta elección no tiene que ver con si ponemos un legislador más o un legislador menos, sino dar un claro mensaje que la capital de los argentinos no acompaña estas experiencias de la extrema derecha. Creo que ese es el mensaje, por eso desde lo personal y desde lo institucional, mi gremio y demás, acompañamos a Santoro. Creo que ese es el mensaje. Si nosotros desde la capital de todos los argentinos damos este mensaje que dice el profe, bueno, mira, acá no, y bueno, quizás la provincia de Buenos Aires encuentre la unidad que no encuentra para seguir el ejemplo de la ciudad, pero que Buenos Aires, que fue la cuna de la última experiencia de derecha, que fue el macrismo, le dé un fuerte mensaje político en las urnas, yo creo que es un mensaje para el resto del país, y yo creo que esta elección la va a estar mirando el mundo, porque quizá acá no le demos bola a la geopolítica, pero en el otro lado le dan. En los otros lugares le dan, Le dan. claro que sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Rubén, ¿vos sabés quién viene, qué tema y quién viene el miércoles que viene? Sí, el miércoles que viene va a venir María del Carmen Esquef, que fue embajadora del último gobierno peronista en Naciones Unidas y en Francia. Una compañera muy capaz de Rosario, así que va a estar ella con nosotros hablando un poco de algún tema vinculado a esto, que es el presente y futuro del sistema institucional, el sistema internacional, es decir, el multilateralismo en Naciones Unidas. Muy interesante. ¿Qué pasa con Naciones Unidas? ¿Qué hizo el G20? El G20, ¿por qué vino? Vino porque Naciones Unidas estaba muy débil para tratar los nuevos temas que había que tratar, como por ejemplo la crisis del 2008, o no. Se logró con la Comisión Stiglitz en Naciones Unidas avanzar en algún tipo de reforma. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con María del Carmen Esquef, y por supuesto le agradecemos enormemente y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas el domingo. El voto es secreto, pero vos sabés que a veces es semisecreto. Ya sé tu secreto. Bueno, perfecto. Acabamos de develar el secreto. Aníbal, muchísimas gracias. Muchas gracias a mi compañero municipal. Y gracias a vos. Che, un abrazo a Alejandro Amora, Pistoletti, Altano. Serán dados, Trovato. Son íntimos amigos míos. Lo sé. Siempre hablan de vos. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, así que nos vemos el miércoles que viene con Naciones Unidas y el sistema multilateral.